Comunicar, aprender, romper barreras, conectar con otros mundos y otras culturas, expresar, transformarte, saltar obstáculos y creencias que nos limitan, cuestionarnos, disfrutar la vida, sentir. Busquemos juntos nuevas posibilidades que nunca habíamos imaginado y encontremos la fuerza, el amor y el poder de la inspiración. Hola, bienvenidos a este espacio de Inspírame Hoy. Y como ustedes saben, este espacio es justamente para gente que nos inspira y con la que podemos aprender a través de su experiencia o de cosas que han logrado en esta vida. Entonces, justo nuestra invitada de hoy es alguien que me ha inspirado a mí desde muy chiquita y a quien yo siempre he pues seguido mucho la forma en que ella ha logrado sus éxitos, me inspira demasiado y pues es mi prima, es parte de mi familia, así que soy muy orgullosa de tenerla hoy conmigo. Rosa Beatriz Vázquez Acevedo, bienvenida a Inspírame Hoy, prima. Muchas gracias, prima Liz. Muchas gracias. Pues estoy súper contenta de tenerte aquí en Inspírame Hoy y pues el día de hoy va a ser tu espacio, así que seguro va a haber muchísima gente que se va a inspirar con tu historia de vida. Y justo, bueno, antes de decir el tema que vamos a tocar, voy a presentarte para que la gente sepa y tenga un contexto de quién eres. Y lo voy a leer porque tienes un currículum bastante amplio y de lo cual debes de estar súper orgullosa, pero voy a hacer un breve resumen. Rosa Beatriz es contadora, fue asistente ejecutiva de la Embajada de Perú en Singapur, fue analista Gilbal de Insights Group en Singapur y actualmente directora de Turismo y Desarrollo en Eastern Saskatchewan, Saskatchewan. Canadá. ¿Sí lo dije bien, prima? Sí, Saskatchewan. Saskatchewan. Ah, ok. Bueno, un pueblo precioso, por cierto, que al ratito ya también nos vas a platicar un poquito de eso. Pero primero que todo, prima, pues el tema de hoy, que se me hace un tema muy, muy importante y muy en la actualidad ahora estamos mucho con esto de entre el matriarcado, patriarcado, feminismo, machismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho hablar sobre los pros y los contras del matriarcado. Primero, dinos si tú crees que creciste en una familia de matriarcado, si la consideras así, y un poquito el contexto de justo cómo creciste en esta cultura pues mexicana, que es la cultura machista, pero cómo fue para ti crecer, cómo fue tu entorno, cómo creciste, prima, platícanos eso un poquito. Claro que sí. Yo creo que es una combinación de varias partes. Si empiezas tú por mi bisabuela María, era un matriarcado. Ella era la que decidía, ella era la que hacía y mi bisabuelo vivía para ella. Entonces, en esa parte es el matriarcado. Mi abuelo Manuel, su hijo, ahí es un patriarcado. Él era el que decía y deshacía y no había otra palabra más que el de él. Tu Cuando se casa, abuelo, ¿qué sería sí, tu abuelo? Ujú. que sería mi abuelo Manuel. Cuando mi abuelo Manuel se casa con mi abuela Beatriz, pues lo vimos creciendo. Era completamente, mi abuela no tenía voz. Sin embargo, aunque era un patriarcado, para mi abuelo Manuel lo más importante era la educación. Entonces, él quería que todos sus hijos, incluyendo las mujeres, tenían que estudiar. Ujú. Entonces, mi mamá termina la secundaria y se va a estudiar a Guanajuato con mi bisabuelo Manuel y mi bisabuela María. Y ella entonces ahí vive influenciada por un matriarcado, porque mi bisabuela era la que decía qué se hacía y qué no se hacía. Entonces, mi mamá vivía entre los dos mundos. Cuando iba a su casa, vivían en ese tiempo en Irapuato y en Silao, era un patriarcado. Pero cuando iba a Guanajuato capital, era un matriarcado. Entonces, como que ella tuvo la oportunidad de ver qué era para ella lo que era más importante. Claro, tenía Entonces, las dos dualidades ahí. sí. Y para ella era importante, bueno, superarse, estudiar, pero para ella era importante tener un hombre a su lado que la fuera a apoyar en lo que ella quisiera hacer.
Afortunadamente se encontró con mi papá que la adoraba y para él que mi mamá siguiera estudiando era como un logro de él también, ¿no? Él celebraba sus triunfos. Entonces, en mi casa sí era un matriarcado. ¿Por qué? Porque mi papá estaba seguro de sí y le dejó la educación de nosotros a mi mamá. Entonces mi papá pues era el buen agente, el que mientras ustedes estén felices, yo soy feliz. Entonces pues sí, pero hubiéramos sido hippies, yo creo. O sea, Sí. no había, no había disciplina por parte de él en el sentido de que pues me sacas buenas calificaciones y nada de que vas a dejar de estudiar. O sea, tú tienes que sacar una carrera, porque aquí se te mantiene mientras tú estudies. El día que dejes de estudiar, ahí te las ves. Ujú. Entonces a mí me tocó, sobre todo ya cuando mis abuelos y mis papás y mis tíos compraron una propiedad donde había 4 casas y estaban organizadas por el jardín. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo Manuel y mi abuela Beatriz y veía la diferencia entre su matrimonio y el matrimonio de mis papás. Sí, Entonces yo completamente siempre diferente. dije, a mí nadie me va a mandar ni me va a decir qué es lo que tengo que hacer o no que tengo que hacer. O sea, yo quiero el ejemplo de mi mamá, tener un hombre que me va a apoyar en lo que yo quiera hacer. Si quiero estudiar, si quiero dedicarme a la casa, si quiero lo que yo quiera, tengo que tener ese apoyo. Y viceversa, o sea, tener esa Y como viceversa. ese equilibrio. Ok. Equilibrio. Porque mi mamá siempre apoyó a mi papá en lo que él quiso hacer. Mi papá era feliz en su despacho de abogado y para él eso era lo mejor. Para mi mamá era un deseo de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y él la apoyó siempre. O sea, cuando mi mamá se gradúa de cuando termina la escuela de Derecho y llega mi mamá a decir, bueno, ya acabé, fue el último examen, el regalo de mi papá fue inscribirla para que hiciera la notaría y se iban los viernes, llevaban a Montserrat, mi hermana, que estaba chiquita en ese tiempo, y el viernes, después de comer, se iban a Guanajuato. Entonces mi mamá se iba a la universidad a estudiar y mi papá y Montserrat se la pasaban en Guanajuato felices de la vida, viendo dónde habían estudiado mis papás y todo eso. Y regresaban el sábado en la noche o el domingo en la mañana. Y yo estaba estudiando en ese tiempo, entonces siempre vi ese ejemplo. ¿Me entiendes? Si quieres estudiar o si quieres hacer lo que quieras hacer, vas a tener el apoyo mientras le eches el 100%, A lo que te quieras dedicar, pero echarle el que te cien por quieras ciento dedicar. O sea que sí fue Entonces, súper importante que en tu casa hayan roto con el modelo establecido por la sí, sociedad de que a la mujer se tenía que quedar en su casa y el hombre a trabajar, ¿no? y el hombre a trabajar. Sí, que Eh, ese fue el ejemplo de ver a mi abuelo Manuel, a mi abuela Beatriz. O sea, ella era la ama de casa y mi abuelo era el que proveía y era el que decía que se hacía y que no se hacía. que era lo que al final de cuentas en esos tiempos era lo bien visto, ¿no? Era lo bien Seguro visto. también para tu mamá fue muy difícil enfrentarse al mundo de los hombres, que en esa época era el mundo de los hombres, los que estudiaban, los que terminaban la carrera, ¿no? Seguro también Sí. para ella fue muy difícil. Sí, porque ella lo que hace es estudiar, en ese tiempo había contador privado, que era como 2 años o un año de estudios, y era lo que es ahora como asistente de contador. Ujú. Ella estudia eso, se casa, nacemos Carlos, mi hermano y yo, y se espera hasta que yo entre a primero de primaria. Y entrando yo a primero de primaria, lo que ella quería hacer era seguir estudiando. Entonces se mete a estudiar para ser maestra. Y de ahí sigue con una maestría en historia. Empieza a trabajar y todo eso y de repente dice, bueno, me voy a meter a estudiar leyes. Entonces, estando yo en preparatoria, mi mamá estaba estudiando derecho. ¿Y ustedes qué hacían mientras tanto? O sea, ¿quién era, digamos, el apoyo en tu casa de hacer tareas, de estar con ustedes? O sea, no había, eran ustedes.
Bueno, no, mi mamá regresaba de la escuela y era, órale, hacer tareas de este momento a este momento, y lo tienes que hacer. Terminábamos las tareas y ellos también tenían una vida social muy activa, eran sobre todo con el Club Rotario. Entonces mi mamá llegaba y las tareas tenían que estar hechas a determinada hora. Ya cuando nace Montserrat, mi hermana, yo le llevo 10 años a Monse. Entonces, ciertas responsabilidades eran para mí. O Tuyas sea, hacia tu hermana ahora. tenía que estar viendo que si mi mamá se iba a estudiar y si mi papá se iba al despacho, pues me tocaba a mí. Entonces, a mí me veías ir cargando con Montserrat a todos lados. Y yo ya ya estudiando y trabajando también, y eso era lo que era, porque me tocaba a mí hacer también una parte en la casa. Oye, pero qué padre, porque con el ejemplo ella les enseñó a que podían ser todo, que no tenían que ser Todo. solamente estudiantes, solamente, sino las enseñó a ser responsables, porque al final tu mamá hacía todo, todo. Sí, Era ama de casa, sin ser ama de casa al 100, ¿no? Era ama de casa, sí. era proveedora, era mamá, ¿no? Entonces, como que al final a ti después te pasa como que esa responsabilidad para que también tú aprendas Hasta a ser así. autosuficiente. Oye, Claro que sí. ¿y por qué decides irte tú estabas estudiando en Celaya? O sea, yo terminé la prepa y me fui un año de intercambio a Estados Unidos con el Club Rotario. Ok. Regreso y yo me iba a ir a Guanajuato a estudiar. Yo en ese tiempo pensaba estudiar Derecho. Y aquí volvemos otra vez al patriarcado. Ya estoy yo decidida que voy a estudiar Derecho y todo. Y yo siempre a mediodía iba a visitar a mis abuelos y me sentaba ahí porque ellos comían muy temprano, como a la 1. Me sentaba con ellos a platicar. Ya cuando llegaban mis papás, me iba a la casa y comíamos. Y estando yo platicando con mi abuelo, me dice, ¿qué vas a estudiar Derecho? Y le digo, sí, leyes es lo que yo quiero ser como mi papá. Y me dice, mire, que te hablaba de usted. Cuando era Ustedes, muy serio, te sí. hablaba de usted. Mire, usted tiene que pensar eso muy seriamente, porque en estos tiempos, aquí vivimos en México, aquí nadie la va a contratar como abogada, nadie va a querer una mujer abogada, pero si usted estudia para contador, todo mundo prefiere una mujer contadora. Los roles, claro, los roles que la Los sociedad nos roles impuso como mujeres y a los hombres como hombres, ¿no? Ya los tenemos muy como definidos. Exacto. Y me quedé pensando, bueno, no tanto por eso, pero a ver, ¿voy a disfrutar leyes o voy a disfrutar contabilidad? Soy buena en los dos, o sea, me puedo ir para cualquier lado. Y me quedé pensando, bueno, si hay contabilidad, porque en ese tiempo, la ESCASE, que era la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de Guanajuato, el campus estaba en Celaya, bueno, que sigue ahora todavía. Me quedé pensando y dije, "Ay, me quiero ir a Guanajuato, mejor me quedo aquí en Celaya, ahí está la ESCASE, estudio contabilidad, tiene razón, y si quiero estudiar después derecho, pues se combinan las dos. Y en el último año, o sea, antes de irme a hacer el examen de admisión, me decidí por contador. Y deja de decirte que le agradezco porque en todos los trabajos que he tenido, me han contratado porque tengo el, El el título de contador. contabilidad de contadora. O sea que en esa época tú todavía pensabas que sí existían roles para la mujer y roles para el hombre. Mira, vivíamos en un México donde, sí es cierto, no veías a muchas mujeres litigando. Sí, no. No veías a mujeres En lo profesional, en el ámbito profesional en general, era complicado en esa época. era raro. Cuando mi mamá se mete a estudiar derecho, mi abuelo le dijo, oiga, pero ¿para qué quiere usted estudiar derecho? No, siga con alguna otra cosa que combine con lo que está haciendo, contador también. Bueno, antes no le dijo quédate en tu casa a atender a tu marido, ¿no? Sí. Por lo menos. Le dijo, no estudia derecho. Y le dijo a mi mamá, no, yo voy a estudiar derecho porque eso es lo que quiero. Y mi Ujú. mamá, estudiar derecho. Cuando termina derecho y se pone a hacer la notaría, mi abuelo le decía, pero ¿para qué quiere usted eso? Mejor ya póngase a trabajar.
Pero tú lo veías, ya ves cuando entrabas tú a la sala que tenía los títulos de todos los hijos, presumía muchísimo los títulos de mi mamá, Claro, porque ya ve lo que es esta familia, todos estudiaron. Y mira, Rosa María, hasta las tienen mujeres estudiaron. a las mujeres estudiaron. Oye, prima. Entonces, Y no, sí era a ver, y importante. regresándome un poquito a tu historia, tú te Ujú. vas a Estados Unidos un año a estudiar ¿qué? Me fui a estudiar lo que es el intercambio que todo el mundo hace en Estudiar Celaya. inglés. Te vas a estudiar inglés. Inglés. En ese tiempo, pues el Club Rotario, que ahí casi todos hemos sido estudiantes de intercambio en la familia, tenías dos lugares a donde ir, que era Estados Unidos y Canadá. Me decido yo al último momento en que sí me voy a ir. Por lo general se iban en primero o segundo de prepa, pero como yo iba un año adelante, terminé prepa y me fui a hacer otra vez tercero de prepa ya. Ok. Entonces fue un año, me gradué, me gradué de preparatoria también en Estados Unidos, que me ha facilitado muchas cosas. Sí. Regreso y digo, ay, mejor me quedo aquí en Celaya. O sea, ya estuve un año fuera, me quedo en Celaya. Estudio para contador, termino, empiezo a hacer mi tesis y yo me quería salir de México. Yo siempre quise viajar. Quería conocer otros lugares. Me encanta leer. Entonces yo decía, todos estos lugares que he vivido realmente a través de A dos través libros, de los libros, me claro. gustaría realmente ir y estar ahí físicamente. Y se te daba la oportunidad, o sea, Y se me daba la por oportunidad. lo mismo que decíamos, gracias a Dios tenías una mamá que te apoyaba y un papá que te apoyaba, ¿no? Sí, claro. Y se viene la oportunidad, me voy enterando que la Universidad de Guanajuato tenía un programa de intercambio en Ashland, Oregon, que es el intercambio más antiguo vigente entre Estados Unidos y México. Ok. Dije, "Ay, de Me puro voy. corazón, voy a meter mi solicitud a ver qué pasa con mi amiga Norma y yo decimos, nos vamos, sí, sí nos vamos, pero fue nada más como que un domingo que no teníamos que hacer y dijimos, metemos solicitud, claro, sí. Y nos aceptaron a las dos A estudiar. a estudiar. Ok. Y entonces a mi mamá me dice, o sea, te vas, pero primero me sacas el título. O sea, tú no te puedes ir si no estás recibida. Me dijo, quiero el título en la mano Y luego y te vas. donde quieras. En ese tiempo todavía, pues era lo que decían tus papás. Ujú. Entonces, Dependías de ellos, claro. dependía de ellos. Entonces me apresuré, terminé mi tesis, hice el examen de titulación. Yo recibí mi título y a las 3 semanas me fui a Estados Unidos. Rapidísimo. ¿Y Y con yo qué iba a retos te estudiar, enfrentas ahí, prima? ¿eh? ¿Con qué tipo de retos te enfrentas? O sea, al salir de un lugar como Celaya, que es un lugar chico, digamos, una ciudad muy pequeña, ¿y con qué retos te enfrentas a volar a un país, ahora sí con una cultura ya muy distinta, mucho más abierta que la cultura que teníamos en México? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que viniendo de una familia súper estricta, porque mi mamá era súper estricta, Claro, un viene matriarcado súper allá fuerte. y pues es China libre, ¿no? Sí. Entonces, pues lo fiestera que no era yo en Celaya, pues me salió ahí, porque ¿cómo te diré? No hay alguien que te esté poniendo reglas ni nada por el estilo. Yo creo que el primer trimestre me la pasé en fiesta. Tú ibas a El conocer. segundo, sí, y saqué buenas calificaciones y lo que tú quieras, pero ya el segundo trimestre dije, bueno, ya estuvo, o sea, ya estuvo bien. O sea, como Ya que le voy a echar ganas, ya le voy a echar. ya seguí. Este, a mí mi mamá siempre me dijo, primero estudias algo de lo que tú te puedas mantener y después si quieres estudiar otra cosa ya que es lo que tú quieras. A mí siempre me gustó historia y ciencias políticas. Ok. Yo llego a Estados Unidos pensando que voy a hacer una maestría en administración de empresas, pero ya estando ahí dije, bueno, a ver, ya tengo el título de contador, de ahí me mantengo. Ahora voy a estudiar algo que a mí de veras me gusta, que es eso. Y estudié ciencias políticas e historia En y me Oregon. en Oregon. Y ya ahí,
se viene la oportunidad de irme a Singapur y me voy a Singapur. A ver, espérame. ¿Crees que ahí, cuando te fuiste a Oregón, crees que fue más fácil para ti seguir tus estudios ya en otro país, Sí, siendo mujer? siendo mujer, sí, era Ashland era un lugar bien interesante porque era súper conservador en varias cosas, pero súper liberal en otras. Ok, Entonces llega un momento que dices tú, bueno, realmente aquí no hay quien me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. sí, Ya depende de ti para dónde vas. exacto. Ujú. Entonces Sí, dije, pero bueno, ¿qué es lo que quiero? tú ya traías las ganas de trabajar, a ti siempre se te ha dado mucho Yes. eso, las ganas de seguir estudiando, de seguirte preparando y de salir adelante. Entonces, sí fue más fácil para ti continuar tus estudios en Estados Unidos. Terminas y ¿cómo es que se te da la oportunidad de ir a Singapur? Por azares del destino, Te termino tenías que ir yendo. a Singapur. Me tenía que ir a Singapur y les digo, en ese tiempo como que había pues un deseo de ver más allá de lo que es lo normal, ¿sí me entiendes? Para mí en ese tiempo era Estados Unidos y Canadá, era lo que veías. De repente tenía amigas que habían ido a Europa, pero Asia era algo completamente diferente, Desconocido, sí, pues lejísimos y conocido. todo, sí, sí, sí. O sea, Y digo yo, qué valiente tú, realmente, porque repito tanto el ser mujer, porque sí, si en la época actual es difícil, mucho más sencillo ahora en la época actual, pero en esa época todavía era muy difícil moverte y más sí, irte tan lejos de tu familia, o sea, tantos kilómetros del otro lado del mundo del te mundo. fuiste, ¿no? Entonces, como mujer, ¿y ahí tú qué sientes, prima? O sea, ¿a qué retos te enfrentaste de todo? ¿Qué fue lo más complicado para ti irte tan lejos? Mira, la ventaja era que allá el inglés es el idioma para los negocios y la educación. Mm, Entonces, ese lado se te facilita mucho porque pues estás hablando en el idioma que estás acostumbrada o que usas para tu vida diaria. sí, El estar en contacto con cuatro culturas diferentes y el ver, Singapur es un país súper estricto, pero a la vez es un país súper seguro. Entonces no tienes ninguna restricción en ese tiempo. Puedes salir a las 3 de la mañana a caminar y no va a haber quien te moleste. sí. Otro mundo diferente. Otro mundo diferente. Yo creo que una de las cosas era que también tienes las razas, por ejemplo, tanto la raza china como la raza hindú y los malayos, es un patriarcado. Ah, ok, Es un patriarcado en el sentido de que hay mucho machismo, pero a la vez la que manda en la casa es la mujer, pero lo tiene que hacer calladita y por abajito del agua. al final machismo, ¿no? Porque la mujer Al era la ama final, del hogar y la mujer sí, lo que siempre había sido por abajo del agua, como dijiste. sí, entonces esa fue una oportunidad excelente para mí para conocer otras culturas. Y como es tan cosmopolita, pues todos mis amigos eran, ahora sí que de todas partes del mundo. Y veías también cómo sus experiencias llegando a Singapur, cada quien agarraba caminos diferentes. Pero es la educación que tú traes y los valores que tú traes, cómo te hace ver el mundo ahí. Pero a ver, algo bien importante, o sea, tú llegas a un país, como dices, o sea, al otro lado del mundo, una cultura extremadamente diferente a la que Diferente. tenemos en México y en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llega Rosa Beatriz y dice, pues yo aquí soy bien fregona y te dan trabajo en la Embajada de Perú? Bueno, yo empecé a trabajar primero para una compañía que en ese tiempo estaba distribuyendo todos los equipos para gimnasios, Ajá. las caminadoras, todo eso que se estaba poniendo era el mayor mercado, Ay, la eh, amo. era el mayor mercado en el mundo en ese momento, se estaba expandiendo muchísimo. ¿Por qué me aceptan a mí en el trabajo? Porque tengo estudios de contabilidad. Ok. Entonces empiezo yo a trabajar como contadora ahí en el departamento de contabilidad y de finanzas, pero se me empieza a olvidar el español porque yo no lo practicaba. O sea, yo no conocí mexicanos en Singapur, sino como hasta los 6, 7, 8 meses.
Ok. del embajador de México y del personal de la Embajada de México, no conocía yo a nadie. Entonces llega un momento en que digo, se me está olvidando el español. O sea, hay palabras que Necesito si practicarlo. no lo Sí, practicas. sí. Dije yo, voy a ir a la Embajada de México, hablo con el cónsul y le digo, oiga, le voy a dejar mi currículum. Y me dice, mira, nosotros no necesitamos a nadie ahorita, pero sé que la Embajada de Perú anda buscando a alguien. Voy, meto mi currículum, me hacen la entrevista y me dan el trabajo porque tengo estudios de contabilidad. Entonces yo manejaba realmente lo que era la administración y la contabilidad de la embajada y aparte ayudaba en el consulado también. O sea, a mí me habían entrevistando gente para las visas. O sea, Claro, claro. ¿Cómo le haces, sí, Gemma? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras hacer eso tan, porque es difícil, como, y tú sola, ¿no? Como de decir, yo tengo que trabajar, pero quiero un buen trabajo. Entonces, ¿cómo logras claro. quitarte tus miedos y todo para salir al mundo y decir, no me importa en dónde esté ni en qué país esté, pero yo tengo que, Ahí has les tenido muy buenos puestos en el país que has estado. he estado. Sí, 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 soy muy afortunada para eso y volvemos a lo mismo. O sea, el consejo que me dio mi abuelo realmente, aunque no lo dice, Eso te ayudó. que soy mujer y sí, debo ocupar este puesto, sí me quedé pensando, bueno, la contabilidad se me da y se me hace lógico. Si me gustan los números, irme por ese lado. Y sí, igual que mi mamá siempre me dijo, primero estudias algo de lo que te puedas mantener y después estudias otras cosas si quieres. Entonces, para mí los estudios de contabilidad fueron importantísimos siempre. Que me dieron la oportunidad también en la Embajada de Perú de hacer cosas con ciencias políticas e historia, ¿Qué es lo que te gustaba? que era que es lo que me gustaba. Entonces yo tuve oportunidad, por ejemplo, de ir a las juntas, a las reuniones de APEC, del, que el secretariado estaba ahí en Perú, ir a reuniones del Consejo Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, como representante del Perú, porque trabajaba en la Embajada del Perú. Imagínate, mexicana, pero representando a Perú. A Perú nos tocó ir, por ejemplo, a un país que nunca hubiera ido yo, que como es Brunei Darussalam, porque ahí eran las reuniones de APEC en un año y como la embajada era concurrente, entonces me tocó a mí como mexicana Qué ir a padre. un país donde, olvídate de ser mexicana o no, no hay razón para ir ahí. Entonces hay muy pocas gentes las que conocen ese país que es súper interesante porque tienes un sultán que en ese tiempo era el hombre más rico del mundo, donde la gente realmente tiene todo pagado. La educación es gratis, todo eso, pero viven bajo el yugo El sultán. del señor. Gente lindísima, lindísima, súper amable. Les digo, si no hubiera tomado el camino que tomé, en mi vida hubiera podido decir que fui a Brunei. Claro, sabes. Exacto, exacto, conociste algo diferente. ¿Y cómo era en esa época el apoyo a la mujer? O sea, en un país como Singapur que era tan machista, ¿había apoyo a las mujeres? O sea, no, cuando tú llegaste no hubo demasiada envidia entre las mismas mujeres, ¿había pocos puestos para las mujeres o ella estaba como más abierto el tema? Y estaba mucho más abierto. Eh, el padre de Singapur moderno, que es Lee Kuan Yew, siempre dijo que el mayor capital del país eran sus ciudadanos. Entonces, para él la educación era muy importante y para él poner a la mejor persona en algún lugar era lo más importante. ¿Por qué? Porque iba a haber progreso. Entonces, sí Claro, hay equidad. en su gabinete por lo general eran hombres, pero ya vas viendo cómo la mujer va avanzando y va teniendo puestos en la política también. Sí, En todas las carreras como abogado, para abogados, para contadores, todo eso, veías a muchas mujeres. así. Entonces siempre hubo apoyo para estudiar, para mejorar, para irte al extranjero a estudiar y regresar y aplicar tus estudios. Y sobre todo crearon unas leyes de protección a la mujer súper importantes. Ok. Porque lo que pasaba es que pues se divorciaban y quedaban desamparadas muchas de las mujeres. Entonces
se hicieron las leyes para asegurarse de que tenían que estar protegidas. Entonces es un país que realmente apoya a la mujer y que sí la Sí, impulsa. sí. Fue cambiando, vas viendo el cambio a través de los, a través de los años, este, pero vas viendo cómo el mismo gobierno se va dando cuenta que cuán importante es el rol de la mujer, no nada más como el ama de casa y los que van a criar a los hijos, que es la siguiente generación, sino como una parte muy importante de la actividad económica del país y del desarrollo del país. Ok. Entonces, ahorita hay muchísimas, allá son, tienen un primer ministro y un parlamento, entonces allá hay muchas mujeres dentro del parlamento y Qué muchas mujeres. padre, qué padre. Entonces allá ya iban mucho más avanzados que en Sí, América. sí, porque tú ves, de hecho, si ves en Estados Unidos, pues no han tenido una mujer presidenta. Sí, no, todavía no. Pero eso a ti Eso te hace ayudó, mucho. me imagino que el estar allá en Singapur y ver todo eso te ayudó a impulsar, porque después de ahí te vas a Canadá. No, ahí todavía yo estudié una maestría en Singapur, donde las facilidades para estudiar es increíble. A mí, una maestría en una de las escuelas, la escuela donde la universidad donde yo estudié, está entre las 15 mejores universidades del mundo. Una maestría ahí me costó lo que el equivalente a lo que me costó aquí en Canadá hacer un certificado que me pedían en mi trabajo. Híjole, imagínate. Trato de una cosa increíble. Sí, La educación está subsidiada muchísimo. ¿Por qué? sí, Porque saben que la educación es importantísima. sí. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del mundo con los mejores profesores en el área. Entonces, eso también me dio mucha oportunidad a la hora que decidimos, yo conocí a mi esposo allá Singapur. en Singapur, decidimos en un momento dado de que pues ya estamos muy lejos, o sea, el ir y venir a México cuando tienes 30 años, pues, No es nada, sí, sí. pero ya empiezas a ver que tus papás ya están grandes y entonces dices, bueno, ya estamos muy lejos, vamos a buscarle en lo que es Norteamérica y decidimos venirnos a Canadá porque él es canadiense y por la facilidad que había para viajar. ¿Qué fue la Entonces, maestría que estudiaste en Singapur? estudios estratégicos, pero está enfocado a lo que es seguridad nacional, inteligencia y combate al terrorismo. Ay, qué padre, prima. Qué padre. Pues yo por Uy, eso te admiro mucho, porque de verdad tú siempre estás preparándote, siempre estás actualizándote, siempre estás estudiando, que al final es lo más importante para todos, estar estudiando, actualizándonos para si quieres llegar a ser alguien. ¿Te consideras exitosa en lo que has hecho? yo creo que sí, porque he vivido lo que he querido. O sea, cuando me veo a mí, digo, ¿quién iba a decir que esa niñita en Celaya ha vivido en 4 países? Ha estudiado en 4 países. Aquí tengo un certificado de autoridad de gobierno, le dicen, que es manejo de gobierno, que es lo que te piden aquí si quieres trabajar ¿En en Canadá? municipio. Es un certificado de una universidad aquí, de la Universidad de Regina. Entonces, veo que realmente yo siempre quise estudiar, he estudiado en 4 países, viajado. El haberme ido a Singapur me dio la oportunidad de viajar a muchísimos países que de otra manera a lo mejor nunca se me hubiera ocurrido ir, porque en México tiendes a irte a lo que es Europa. Sí, Y ya que viste Europa, entonces pues a lo mejor te das un viajecito, pues a Asia, pero a donde sea, sí. sí. Oye, prima, ¿qué fue tu impulso? ¿Cuál fue, ahora que dices, yo veía a esa niña chiquita de Celaya y ahora que la veo todo lo que ha crecido, obviamente está súper orgullosa de esa niña, ¿no? Pero ¿qué era lo que a ti te motivaba? ¿Cuál era tu mayor motivación?
desde muy chica, la biblioteca que tenemos en la casa era increíble porque a mi papá le encantaba comprar todos los libros de Reader's Digest. Ah, Entonces, sí, sí, las sí, sí, ofertas, y famosísimo. si te acuerdas de esos libreros Sí, 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 llenos de sí. libros. Cuando yo crecí, mucha de mi infancia, a ti no te tocó, porque ya para eso ya yo había salido, pero me pasé mucho tiempo con las piernas enyesadas. Entonces, realmente en lo que mis amiguitas o mis amigos andaban corriendo y aprendiendo a patinar, yo no lo podía hacer. Entonces, para mí, la lectura fue algo importantísimo. Entonces, a mí me encantaba leer y todos esos libros que teníamos ahí. eh, El diario de Ana Frank, yo lo leí cuando tenía entre 8 y 9 años y me impactó tanto que empecé a estudiar, a leer más sobre la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí vas leyendo de otros lados y me tocó leer mucho sobre Asia también. Entonces yo decía, es que va a haber un día en que yo voy a estar ahí. O sea, yo voy a caminar en esos lugares. O sea que Tengo que tu motivación era conocer el mundo. conocer Todo lo que estaba en aquellos libros era lo que tú en querías esos. hacer, conocer. Ok, Teníamos un Nuevo Testamento, ya ves esos que te regalaban en la escuela, y empecé a ujú. leer el Nuevo Testamento y decía, es que yo voy a ir a Israel y yo voy a caminar donde los profetas caminaron. Me tardé un poquito, pero es uno de los mejores viajes que he hecho, porque en el momento en que llego yo a Israel, sentí como que había llegado a mi casa, porque ese era el sueño de esa Ya lo niña conocías en aparte. Celaya, de poder estar en esos lugares que había yo leído. Entonces, para mí, principalmente la lectura. La Ok, lectura que te abre, porque el usar tu imaginación es algo increíble. sí. Empiezas a leer las palabras, pero tu mente empieza a imaginarse esos lugares, cómo andan vestidos, cuáles son sus costumbres, lo que comen, todo eso. Entonces decía yo, es que un día yo voy a estar en esos lugares. Y realmente el único lugar probablemente al que no haya ido es Italia. Te falta, bueno, pero Todos todavía queda esos vida. lugares es el único probablemente que no he ido. A Italia. A ver, prima, vamos a resumir antes porque tengo una pregunta muy importante que hacerte, pero antes de A esa ver, pregunta quiero cerrar con Canadá. ¿Te vas a Canadá? Porque es muy importante lo que hiciste en Canadá. Llegas a al pueblo de tu esposo, donde era un pueblito, donde es un pueblito muy chiquito, no hay mucho que hacer por lo que me has contado, pero entonces, claro, llega esta mujer que es toda inquieta y que le encanta trabajar, sí, que le encanta estar activa y dices, tengo que hacer algo. Entonces empiezas sí. a ver qué hacer ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Mira, primero dije, yo, es que tengo que hacer algo. Nosotros también teníamos una compañía en Singapur de consultoría. Ujú. Entonces, todo el primer año estuvimos dando, mi marido todavía viajaba y todo. Pero llega un momento en que dices, pues no, o sea, tienes que estar en Asia para hacer eso. Sí, Entonces dije yo, me va a tomar un tiempo libre. No, pues yo creo que me duró 2 meses el gusto y ya decía yo ya me tengo que poner a hacer algo, sí, no lo que estoy acostumbrada, sí. y empiezo primero como manager de las casitas para gentes de la edad mayor. Ok. Son como unos apartamentitos. Entonces necesitaban un manager y dije yo, pues, sé contabilidad, tengo que hacer las cuentas, perfecto, me quedo. Y empecé a hacer eso. En eso se abre la oportunidad en el municipio, andan buscando a alguien. Se maneja, hay una administradora y una asistente de administrador. Entonces estamos buscando un asistente de administrador. Este, Entonces, llevo yo mi currículum y todo eso y pedían, fíjate, siendo yo contadora pública, habiendo manejado una embajada y todo eso, me pedían un certificado de la Universidad de Regina, que son 4 clases, O sea, ya ni al caso, pero bueno. y yo no lo tenía. Entonces llego yo a la entrevista y empiezo yo a platicarles porque había llegado yo a Isten y cuánto me gustaba el pueblito y que pues yo aquí nos íbamos a quedar, ya habíamos comprado casa y todo. Ujú. Entonces deciden no darme, o sea, había otra muchacha que había terminado preparatoria,
pero que tenía su certificado. Entonces le dan el puesto a ella. Ok. Pero dicen, ¿sabes qué? No podemos perder a Rosa. Entonces vamos a darle 2 días a la semana que venga y Claro, llegas tú preparadísima con miles de estudios y por sí, un, y por un, ¿no? Por un certificado un de 4 días. certificado. Fíjate lo que es realmente cómo se percibe la educación de diferentes De maneras. diferente manera en todos los lugares, sí. Entonces, a la hora que ven mi currículum, pues yo, turismo era muy fuerte promocionando a Perú. Ujú. Entonces, pues aquí necesitamos que promuevas al pueblo en turismo. Sí, como dije yo, empiezo yo a hacer eso. No tenían página web, no tenían nada de social media, Obsoleto, obsoleto. nada. No tenían ni siquiera, pues ya ves ¿cómo se dice? Se me olvidó el español, brochure en español. Los catálogos. Estos sí, ya ves, esos panfletos de turismo. No Sí. tenían nada. Entonces me dije, ay, pues yo me puedo aventar un panfleto de turismo y puede ser una campaña de publicidad sobre eso. Entonces lo empiezo a hacer. Mi marido también tiene el background de marketing y diseñamos lo que es el brochure. De eso diseño la página web, empiezo yo con Facebook y cosas por el estilo. Y se me ocurrió un día, la agencia de turismo de la provincia, cada año tiene los premios de excelencia, Ajá. marketing. Y dije yo, ¿por qué no voy a meter yo para nuestra nominación para Tú los llegaste a Isten a revolucionar. Claro, y a darle muchísimo empuje para el turismo. empuje? Claro que sí. Tenemos en este pueblito, lo que más se conoce es que tenemos encontrado un dinosaurio, un T-Rex, que es el más grande del mundo. Y lo encontraron casi completo. Entonces tienen lo que es el centro donde está el T-Rex. Es increíble para un pueblito cuando yo llegué éramos 508 gentes y ahorita somos 607. ¿Qué? Entonces tú, ¿Habitantes? habitantes, eso es ¡Ay, lo que... qué lindo! Ok. Entonces la gente viene, va al T-Rex y se va. Dice yo, bueno, es que hay que hacerlos que se queden más tiempo. O sea, ofréceles todo como si fuera un pequeño resort. Entonces, aquí tienes todo. Tenemos una alberca con unas resbaladillas padrísimas, tenemos campo de golf. Es precioso el lugar, precioso. Entonces dije, si lo Sí, voy ponemos a poner tu red social, de hecho, abajo para que la gente se meta y para que vea la lo que vean. existen. Ajá. Entonces, para mí lo más importante es, la gente tiene que visualizar lo que va a ver. Entonces, había un fotógrafo local, le dijimos, a ver, enséñanos tus mejores fotografías, pusimos todo junto, se lanza la campaña, empezamos a promocionarnos más. Y mando yo esa nominación para la agencia de turismo de Saskatchewan. Bueno, acabamos nominados con el equipo de fútbol de la provincia. Es como fútbol americano, pero canadiense, Ok. que gastan millones de dólares en publicidad, en marketing. Y el otro es con un parque regional indígena, que también pues tienen, bueno, es un lugar precioso, pero tienen también mucho presupuesto Y para ahí marketing. estabas tú también con tu No, proyecto. nosotros. Entonces nos nombran a los tres como finalistas. Qué Y les padre. dije, es que para nosotros ser finalistas con el equipo de fútbol y con el parque indígena, ya con esto ganamos. O sea, olvídate de que sí, nada más, con un presupuesto nulo. O sea, no teníamos, yo no tenía presupuesto, o sea, Presupuesto nulo, fue pero lo que con es la imaginación y el trabajo, ¿no? el trabajo. Y ganó el equipo de fútbol porque la agencia que daba el premio era la agencia que les hacía la publicidad, Pero ya estar dentro de los tres. pero ya estábamos adentro de los tres. Entonces, para nosotros eso fue muy importante porque dices, esto demuestra que pueblitos pequeños como el nuestro, con muy pocos recursos para invertir en una campaña de publicidad, pueden hacerlo. ¿Cómo Sí, lo haces?
Pues con imaginación y realmente enfocándote a qué es lo que ofreces. Aquí Sí, ofrecemos que vas a ver algo súper diferente. Todos tus sentidos van a experimentar algo diferente. ¿Qué sí, vas a ver? ¿Vas a oír? pero, To- eh, pero te voy a decir una cosa, independientemente de lo que tú lograste, o sea, de esto que me estás diciendo, porque se te ve el amor por Easton y que quieres Sí, que la gente lo conozca, independientemente de eso, lo que has logrado tú viniendo de México y no de México, de Celaya, o sea, todavía de más Celaya. chiquito, entonces como que dices, vienes de otro país, ya no te vayas tan lejos a Celaya, vienes de otro país. Te fuiste a Sí, Singapur, la rompiste, te fuiste a Easton y ahorita eres casi, casi la mera mera en Instagram. de Sí, claro, la que está promoviendo el pueblo. Entonces, el pueblo. ¿qué se siente llegar ahí? ¿Qué sientes verte? Te lo vuelvo a repetir porque para mí, si yo siento mucho orgullo del saber todo lo que has logrado en países que no es el tuyo, como Claro. dice que nadie es profeta en su tierra, En su tierra. pero Sí. lo tuyo, que es algo que admiro mucho, ha sido a base de trabajo, de mucho trabajo y mucha preparación. Y déjame decirte, yo creo que para mí uno de los logros más importantes es decir, estoy súper orgullosa de ser mexicana. Cuando vives fuera del país, realmente es cuando empiezas a apreciar tu cultura más, cuando empiezas a ver la riqueza de nuestras tradiciones. Para mí como mexicana, llegar a un pueblito donde pues realmente no hay extranjeros, no hay gente de color, Ujú. y poder decir, traigo una preparación muy importante, traigo logros atrás de mí, yo puedo ayudar este lugar a que sea mejor, a atraer gente que venga aquí. Entonces, como mexicana, y sobre todo en estos tiempos donde hay tanto racismo, donde piensan que porque vienes de un país tercermundista, no lo puedes lograr, pero te das cuenta que el mexicano es preparado, el mexicano es luchón, el mexicano sale adelante a donde lo lleves. Le buscamos. Siempre lo hemos dicho, el ingenio del mexicano no lo encuentras en otros lados. Pero tienes más, o sea, de verdad que yo te veo más mérito porque sí, el mexicano es luchón y todo, pero lo vuelvo a repetir, siendo mujer tienes más obstáculos y las Más cosas obstáculos. difíciles y a ti eso no te importó, tuviste la valentía de salir al mundo y decir, aquí estoy y yo también me preparo y yo también tengo ese potencial y yo también lo voy a hacer. ¿Tú crees que ya has logrado todos tus sueños o te falta algo por cumplir? Me falta el doctorado. Ajá, o sea, todavía más estudios. Ok. Todavía más estudios. Yo siempre pensé que iba a ser la primera mujer en la familia con un doctorado. Me ganó Montserrat, mi hermana. Ya, ya terminó el doctorado, creo que ahorita está haciendo ya nada más Sí vi, sí sí, vi. sí, todo. Entonces ella va a ser la primera. Tal vez no me lance por el doctorado, pero a lo mejor sí por otra maestría. Ok. Estoy en un lugar donde, sobre todo ahorita, se facilita el estudiar en línea. Entonces, no es como en otros lugares que tienes, por ejemplo, si vas a hacer la maestría, tienes que tomar ciertos cursos en la universidad, en persona. Ahorita ya es más facilidad, entonces estoy viendo realmente qué es lo que quisiera yo estudiar ahorita. Ok. Entonces, es lo que estoy investigando para ver si hago otra maestría o si de plano me lanzo por el doctorado. Oye, Primavera, antes de irnos a las 10 preguntas, a las 5 preguntas de Inspírame Hoy, ya le quiero aumentar 5 porque ya el tiempo se nos va a acabar. Quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a las mujeres que están escuchando que necesitan para lograr todos sus sueños y lograr llegar, para saber que no importa que seas mujer? Estamos en un mundo donde antes era un mundo de hombres, pero que ahora ya hay más lugar para nosotras. Todavía nos está costando encajar, Sí. pero cada vez es más. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a las mujeres para que sepan que podemos y que pueden lograr llegar a ser lo que ellas quieran ser en la vida? Afortunadamente ahorita vivimos en una época donde se van rompiendo
esos tabús y esas tradiciones de que la mujer tiene que estar en su casa. Lo más importante es, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque hay que ser realistas. Hay mujeres que quieren estudiar, hay mujeres que son talentosas en el arte, hay mujeres que son talentosas en la cocina o en diferentes áreas. Como mujer, identifica qué es lo que quieres hacer y dale el 100%. Si quieres estar en tu casa, ser ama de casa y darle la oportunidad a tus hijos de crecer en una familia donde van a tener el apoyo de una madre que va a estar ahí presente 24 horas al día, entonces dedícate completamente a eso. Si te gusta la cocina, lánzate y empieza a tomar cursos y sé la mejor chef del mundo. Si te gusta el estudio, prepárate, sigue adelante, porque si una puerta se cierra, siempre va a haber otra que se va a abrir. Entonces, no te enfoques a decir, bueno, eso es lo que quiero. Si no te sale, si hay un obstáculo, bueno, a lo mejor tienes que tomar una desviación para llegar ahí, pero vas a llegar ahí de alguna manera. Y a lo Exacto. mejor en el camino te das cuenta que ese no es el que querías tomar y te abre los ojos y ves que hay otras oportunidades. Entonces, siempre mantente alerta y ve que hay un mundo de oportunidades. Lo que tienes que decidir es cuál oportunidad es la que vas a tomar y qué es lo mejor para ti. Qué bonito lo que dices y qué bonito cerrar con esto. Y pues ahora, si te parece, nos vamos a las 5 preguntas de Inspírame Hoy. A ver qué nos contesta Rosa Beatriz A así ver, Acevedo, con una telenovela. Dime 3 libros o 3 películas que te han mantenido inspirada durante tu vida. mira, yo creo que el número uno siempre ha sido el diario de Ana Frank. La adversidad a la que estas personas se encontraron viviendo en esas circunstancias y ver a esta niña que siempre le buscó el lado positivo y que tenía esperanzas, para mí siempre ha sido bien importante. No importa qué tan mal o qué obstáculos hay en tu vida, busca el lado bueno, porque puedes salir adelante y búscale lo bonito a la vida. Muy bonito ese libro, me gusta Siempre mucho. ha sido eso. Este, hay tantos libros de historia, cualquier biografía me encanta porque te inspira. Leí una biografía de Frida Kahlo Ujú. que dices tú, esta mujer es el ejemplo a seguir también de perseverancia, una mujer talentosísima que vivió a la sombra de Diego Rivera, pero que está siendo reconocida. Ujú. Sí, Y realmente va a sonar cliché o lo que tú quieras, pero la Biblia siempre ha sido mi inspiración, sobre todo los libros de Ruth y de Esther, para mí son mujeres de inspiración. pues ahí está 3 libros que inspiran para saber que que las mujeres somos capaces y que Así podemos es. hacer cualquier cosa que nos propongamos. Ahora dime 3 hábitos que te mantienen inspirada en tu día a día. Levantarme y dar gracias porque abrí los ojos. Ujú. Fue lo que tienen que hacer. Amanezca, no importa si amanecemos a -40, Sí, este, ese es muy levant- bonito hábito. Ese es muy bonito. ¿qué es lo que qué es lo que me espera este día? Ese es yo creo que el número uno siempre. El número dos, el tomarme tiempo a la hora de estar desayunando, enfocarme en cuáles son las prioridades del día, qué es lo Ajá. que tengo que hacer. Y antes de irme a dormir siempre, dar gracias y decir, bueno, ¿qué me faltó de hacer el día de hoy? Es importante, lo tengo que hacer, entonces me voy a dormir a las 3 de la mañana para hacerlo, o realmente es algo que lo puedo hacer mañana, o que a Para lo mí mejor sí, voy a tomar el tiempo para ver cómo lo voy a hacer. para mí son los 2 hábitos más importantes del día, el agradecer y luego
como que el ver qué hiciste en tu día y qué puedes hacer mejor mañana, ¿no? Vaya, Ok, sí, y sí, ¿qué color le pondría Rosa Beatriz a la inspiración? azul, Azul, ¿por qué? azul, azul porque es el, como que es para mí es el infinito. O sea, volteas a ver el cielo, ese cielo azul precioso que no tiene fin. O si vas al mar, Sí, no tiene fin. tonalidades de azul que puedes ver en algunas, sobre todo en el Caribe, la inmensidad. Me gusta tu color porque también es mi color favorito. Favorita. Oye, prima, y si la inspiración fuera una persona, ¿quién sería? No creo que pueda decir una sola persona. Mi mayor inspiración siempre va a ser mi mamá, porque cuando vas creciendo no lo aprecias tanto, es cuando ya vas creciendo y vas viendo que tú te enfrentas a la vida, entonces vas viendo realmente lo que, lo que está dentro de ti está formado por los ejemplos que viste. Mi mamá, número uno, mujer tenaz, súper inteligente, trabajadora, estudiosa. Su voluntariado en el Club Rotario es increíble, siempre va a ser ella. Mi abuela Beatriz, porque aunque vivía bajo el yugo machista, Ujú. siempre vio lo positivo de la vida, Siempre. Ujú. siempre. Y tenía, bueno, nunca se me ha dado la cocina, pero aprendí a hornear con ella. Sí. La tía Consue, soltera, Ujú. siempre me hizo ver que yo sola podía estar bien. Mi mejor compañía siempre va a ser yo misma. No hay mejor compañía que yo, porque yo me voy a acompañar a donde vaya. Toda la vida. Él me lo hizo ver. Cuarta, tu mamá, ¿Mi Lupis. mamá? Lupis ha sido mi inspiración. Número uno es mi porrista número uno, siempre, Sí, siempre. tu fan número uno. Eh, y Lupis es otra mujer que te demuestra que lo puedes hacer todo. Ujú. Yo la veía a ella, me acuerdo, ella estudió administración de empresas ahí en el Escase también, egresada igual que yo de la misma escuela, y ella siguió, me acuerdo que se fueron a estudiar a Texas, no me acuerdo a qué lugar se fueron a estudiar, pero también se fue mucho tiempo a Inglaterra. Entonces yo Sí. la veía que ella también era una mujer que si decidía irse a algún lado, se iba a ir, o sea, no había el obstáculo, no había el, pero ¿qué van a decir o cómo me voy a ir yo sola? No. Yo lo vi también con ella, que ella también de casada siguió estudiando y es una de las mujeres más preparadas que he conocido también. Qué bonito. Y Qué bonito. tiene, ¿qué puedo decir? La quiero muchísimo. Ay, Entonces, esas han sido mis inspiraciones y me han moldeado en lo que soy como mujer. Y como hombre, yo creo que una inspiración es mi maestro, uno de mis maestros de historia de los hermanos maristas, que siempre me dijo, cuando leas, lee de la extrema derecha y de la extrema izquierda y empieza a leer hasta que llegues al centro y te puedas formar tus propias opiniones. Pero lee los extremos, porque siempre hay verdad en algo. Dijo, no leas solo con lo que estás de acuerdo, porque cierras tu mente. Expándete, lee de todo. pues te voy a decir algo, con eso que te dijo tu profesor, con eso vamos a cerrar, porque se me hizo súper bonito el ejemplo que él te dio de cómo nosotros tenemos que formar nuestra propia opinión y no ir de borreguitos, ¿no? Nada más viendo lo que ven los demás. Me gustó mucho el ejemplo que te dio él. Y pues, prima, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. Gracias por contarnos tu experiencia y qué bonito es poder reconocernos nosotros entre mujeres, reconocernos y tener más mujeres que nos inspiren en lugar de hacernos a un lado, ¿no? Esa complicidad entre nosotras, qué importante es
es tenerla y más hoy en día. Pues muchísimas gracias por habernos compartido tu testimonio de vida. Gracias Ay, porque seguramente mucha gente igual que yo se va a inspirar con tu testimonio de vida y con tu historia. Y pues gracias, prima. De verdad que te admiro mucho y te quiero mucho. Gracias por haber. igualmente, igualmente. Y y otra mujer que no se limita, eres tú. Pues mira, Somos Acevedo y después por la otra familia nos vamos moldeando, fíjate. Entonces, exacto, exacto. Y no hay y no hay que soltar eso porque es muy importante saber y reconocernos como guerreras y como mujeres fuertes, fuertes. Es muy importante reconocérnoslo también a nosotras mismas, ¿no? Muchas claro que sí. gracias, prima. Y pues hoy me inspiraste tú. Así que muchas Ay, gracias. gracias, Te Liz. quiero mucho, prima. ¿Y a ti qué es lo que te inspira? Gracias, prima.